Hola mis amigos de Rompiendo Lazos de Presión, soy Crisia y estoy de nuevo con ustedes con un tema más que estoy seguro que será de su agrado. Vamos a orar para pedir al Señor que sea Él el que tome el control en este momento. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres el que pone el querer como el hacer y tú has puesto en mi corazón que hablemos sobre este tema del día de hoy. Te pido que sea tu Espíritu Santo tomando el control en esta hora para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, estoy aquí con un tema más que espero pueda instruirlos de la manera en que Dios quiere en esta hora. El tema que vamos a tocar ahora se llama medidas de prevención. Y es que después de innumerables tragedias y acontecimientos como desastres naturales, siniestros, pandemias, las diferentes entidades competentes a nivel mundial se han visto en la necesidad de tomar medidas concretas, decretando este tipo de medidas que van a traer la prevención y la precaución para evitar la pérdida de vidas humanas. Y traigo como ejemplo pues lo que tenemos ahorita como es el virus COVID, ¿verdad? Esa pandemia que se ha extendido alrededor del mundo y vamos a ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto al COVID-19? Para que las personas se mantengan seguras mediante la adopción de estas medidas de prevención o de precaución, como ellos le llaman. Por ejemplo, mantener el distanciamiento social físico. Yo les comento que esta medida es como la que más nos está costando a los seres humanos alrededor del mundo, porque nosotros estamos acostumbrados a estar cerquita, a ser efusivos, con abrazos, con besos. Nos gusta relacionarnos socialmente. Y es así como vemos que en un virus tan contagioso como este, vemos cómo con facilidad pues se ha ido expandiendo por todas partes del mundo, porque nos cuesta tener ese distanciamiento social físico. Y yo se lo digo porque se ve, por ejemplo, cómo se llenan los estadios, cómo en lugares de recreación, en restaurantes, por ejemplo, se ve cómo la gente pues en los buses colectivos, pues la gente va ahí bien hacinada en los buses y no toman en cuenta esta medida que es muy importante, puesto que este virus tiene un amplio alcance, ¿verdad? No contagia a unas ni a dos, sino 3, 4, 5, 6 personas. Y esto es como lo que más nos está costando a nosotros, el distanciamiento físico. Yo les digo, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, en los ascensores ahí claramente han puesto esta medida que solo 2 personas pueden subirse, pero los empleados, algunos lastimosamente, pues no hacen caso a esta medida y a veces los ascensores van con 4 o 5 personas y ahí ya no hay el distanciamiento social, y cuando alguna persona
va contagiada, pues ahí son esas 4 personas que van a estar siendo contagiadas de este virus. Así que si no tomamos las medidas necesarias, va a ser difícil que nosotros pues no nos estemos contagiando con este virus COVID-19. Igual el uso de mascarillas. El usar estas mascarillas puede hacer que uno sea contagiado porque alguna persona estornudó, tosió, y al utilizarla pues nosotros estamos evitando que eso venga directamente a contagiar nuestra persona. Así que usemos la mascarilla, usémosla debidamente, usémosla bien. Vea, cuando salgamos de nuestro hogar, cuando estemos en la calle, nosotros utilicémosla porque vamos a estar evitando contagiarnos nosotros y que a su vez nosotros vayamos a contagiar a las personas que vivan con nosotros o a nuestros compañeros de trabajo o en los lugares donde nosotros nos movilicemos. Puede ser escuelas, colegios, cualquier lugar donde vayamos. Así que también se nos recomienda abrir las ventanas y ventilar habitaciones, ventilar nuestra casa, porque de no ser así, el virus anda circulando y fácilmente pues nos podemos contagiar. Evitar las aglomeraciones, ya decíamos que esto es lo que más ha traído la contaminación a los seres humanos, porque a veces nos cuesta como seres humanos obedecer y eso hace que nosotros pues traiga consecuencias a nuestra vida. Siempre que desobedecemos hay consecuencias, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Lavarse las manos después de tocar alguna cosa contaminada o toser o estornudar. Hay que cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo. Estas son como las recomendaciones más sencillas que la OMS ha declarado en esta pandemia. E incluso pues si nosotros nos cubrimos o nos tapamos la boca, ya sea gripe que sea que tengamos, estaremos evitando contaminar a otras personas. También en la palabra de Dios sabe usted que encontramos medidas de prevención para alcanzar la vida eterna o perder la vida eterna. ¿Cómo es que nosotros podemos evitar morir eternamente? Bueno, con las medidas de prevención que el Señor nos ha dejado en su palabra. Así como, por ejemplo, lo que nos dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 27, apártese de maldad y de practicar lo bueno y la justicia. Nos dice que nos apartemos de la maldad. Algunos de nosotros podemos decir, yo no soy malo y yo no hago maldades. Bueno, veamos qué significa esta palabra maldad etimológicamente hablando. Esta palabra viene de la raíz griega poneros, kakos. Se refiere a todo aquello que no está en armonía con Dios. Eso es maldad. Y la Biblia nos dice, apártense de toda maldad. Así que tenemos maldad y hacemos maldad cuando nosotros
no estamos en armonía con las cosas divinas o con Dios. La Biblia nos enseña claramente el aspecto moral y el aspecto físico, es decir, la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud, la virtud, la verdad y honor. Hay maldad en nosotros cuando estamos en desacuerdo con los designios de Dios. Cuando nosotros somos rebeldes a su palabra y no encontramos estos aspectos como la justicia, rectitud, virtud, verdad en nosotros. Y nos dice también que nos apartemos de la maldad y que hagamos lo bueno. Bueno, eso no se lo voy a explicar porque ustedes saben qué significa hacer lo bueno. Y también que practiquemos la justicia. Aquí sí, porque a veces pues nos podemos confundir cuando dice que practiquemos la justicia. La justicia viene del griego dikaiosun. Tiene que ver con equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Así que cuando la palabra de Dios nos dice que practiquemos la justicia, nos está hablando de esto que tiene que ver con ser santos, rectos, justos y que practiquemos la verdad delante de Dios. Así que esta es una de las medidas de prevención para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna, y es apartarnos de apartarnos de la maldad y practicar lo bueno y la justicia. Ya hablábamos sobre esto. La siguiente medida de prevención que yo les he traído es someterse a Dios y resistir al diablo. Eso lo encontramos en Santiago 4:7. Someterse a Dios, ¿qué significa? Es obedecer su palabra, sus designios. Someterse a Dios es apartarse del pecado, apartarse del mal, como ya leíamos anteriormente. Resistir al diablo es resistir las tentaciones de Satanás. Otra medida de prevención que encontramos en la Biblia para no morir a la vida eterna es huir del pecado y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Esto está en Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huir del pecado. A veces nosotros, en lugar de huir del pecado, nos acercamos más al pecado. Como decía alguien por ahí, que anda buscando el pecado para resistirlo. Y eso no es verdad. Nosotros, si no huimos del pecado, si nosotros permanecemos donde la tentación está cerca de nosotros, o las personas que son de influencia para nosotros van a hacer que nosotros caigamos en el pecado, entonces aquí nos dice, huyan, corran, porque de no ser así, nosotros no vamos a poder resistir, como dice el versículo anterior que leímos, resistir al diablo, resistir la tentación. Hay que huir. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. A veces los jóvenes andan con sus amigos, que les gusta emborracharse, que les gusta drogarse, y con amigos que los llevan por el camino, que los lleva a la perdición, que los va a hacer caer en ese abismo de pecado y que le va a traer muerte física y muerte eterna. Así que nos dice, en lugar de eso, sigan la justicia. Ya hablábamos que la justicia es sigan
la vida, sigan la verdad, sigan siendo rectos, íntegros de corazón. Y sigan la fe, sigan la creencia, en nuestro Señor Jesucristo. No se aparten de ahí. Sigan el amor. Aprendan de nuestro Señor a amar, a confiar y a tener fe. En Salmos 34:14 dice, otra medida de prevención es hacer siempre el bien. Si nosotros hacemos lo bueno, pues eso nos es contado por bendición de parte del Señor, pero si hacemos lo malo, la Biblia nos dice que nos es contado por pecado. Aquello que pudiendo hacer el bien a alguien no lo hacemos, Dios eso nos cuenta a nosotros como pecado. Así que siempre y cuando se nos presente la oportunidad de hacer el bien en favor del prójimo, en favor de alguien, hagámoslo. Si está en nuestras manos hacer algo bueno por alguien, hagámoslo, porque eso nos va a contar como bendición, porque dice el Señor que alguien que le ha dado un vaso de agua a un pequeñito, a una persona, a un semejante, es como que se lo dé a Dios, y de parte de Dios va a venir la paga por eso que usted está haciendo por una persona. Siempre hagamos el bien. Otra medida de prevención es abstenerse de toda forma de mal. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:22. Abstenerse de toda forma de mal, aquí es amplio, aquí abarca todo tipo de pecado. Abstengámonos de hacer lo malo, lo que desagrada a Dios. Y cuando nosotros nos abstengamos de eso, nos vamos a estar previniendo hacer lo que desagrada a Dios. Y así nosotros vamos a prevenir morir. Vamos a prevenir morir espiritualmente y vamos a estar ganando la vida eterna. También otra medida de prevención es no desviarse a la derecha ni a la izquierda y apartarse del mal. Eso está en Proverbios 16:17. No desviarse a la derecha o a la izquierda y apartarse del mal es seguir el camino señalado por Dios a través de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Entonces, Dios espera que nosotros no vayamos por caminos equivocados que nos van a llevar a la muerte y a la perdición, sino el camino correcto que nos lleva a Dios es a través del Señor Jesucristo, y a través de su palabra nosotros vamos a estar haciendo siempre su voluntad, y Dios eso nos va a tomar a bien, y nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida, como dice en Apocalipsis, sino más bien pues nosotros vamos a estar siendo sellados y con el Espíritu Santo, y eso nos garantiza la vida eterna. También nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, en Proverbios 3:7. Muchas veces nosotros somos guiados por nuestra lógica, por nuestra manera de pensar, por nuestros análisis, y eso desagrada a Dios, porque estamos haciendo de nosotros un diosito, un Dios pequeñito, un Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo nuestras propias, ¿cómo decirle? Nuestras propias lo que yo pienso. Nosotros no estamos siguiendo la palabra de Dios, sino
nuestros propios designios, alejados de la palabra de Dios. Así que dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y apártate del mal. Otra vez la palabra de Dios nos dice, apártate del mal. Ya estudiamos qué significa apartarse del mal. Dice, apártese de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Esto está en Ezequiel 18:28. Otra medida de prevención es apartarse de todas las transgresiones. ¿Usted sabe qué es transgresión? Bueno, las transgresiones, yo lo busqué en el diccionario porque siempre me gusta traer una explicación para que todos comprendamos de qué nos está hablando la palabra de Dios. Y transgresiones se refiere a quebrantar, violar un precepto, un mandamiento, una ley, un estatuto. Esa es una transgresión. Así que dice, apártense de todas las transgresiones. Transgresiones cuando violamos la ley, los preceptos de Dios. Eso es transgresión. Ojalá les haya quedado claro. Otra medida de prevención que la Biblia nos enseña es que dice que la senda de los rectos es apartarse del mal. La senda, usted sabe, es un camino. Ese camino de la gente que le gusta caminar rectamente delante de Dios es apartarse del mal. El que guarda su camino preserva su alma, dice la palabra en Proverbios 16:17. El que guarda su camino preserva su alma. El que guarda su pie de hacer lo malo, de ir en caminos de maldad, ese preserva su alma. Ese no tendrá muerte eterna. Eso es lo que quiere decir este versículo. Para ir concluyendo, vamos a decir que en medicina, medidas que se toman para reducir las posibilidades de contraer una enfermedad o afección, esas son las prevenciones. Prevención en medicina son las medidas que se toman para reducir probabilidades de contraer enfermedades. Les traía esta definición porque es lo que se usa para contraer enfermedades. También otra definición que les traigo es que prevención significa la acción o el efecto de prevenir. Se refiere a la preparación con la que se busca evitar de manera anticipada un riesgo, un evento desfavorable o un acontecimiento dañoso. Y también dice, puede prevenirse enfermedades, accidentes, delitos, etc. Y esa palabra proviene del latín praeventio. Espero haberlo pronunciado bien. Así que la próxima vez que usted escuche medidas de prevención, usted ya va a saber qué significa. Y principalmente debemos tomar en cuenta las medidas de prevención de las que la Biblia nos habla, porque cuando hablamos de prevención, las entidades decretan medidas de prevención para que la gente pueda evitar ser dañada, lastimada o hasta morir físicamente, por supuesto. Pero cuando hablamos de medidas de prevención de la palabra de Dios, estamos hablando de cosas mucho más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros, tarde o temprano, vamos a morir, vamos a pasar a la presencia de Dios, porque pues nosotros no venimos a esta tierra para ser eternos. Nosotros tenemos un día señalado
y que solamente Dios sabe, pero que sí nos va a llegar, ya sea de una forma u otra. Pero la vida eterna, esa es la más importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir para siempre. Lo que nosotros debemos evitar es la muerte eterna, porque como su mismo nombre lo dice, eterna o eterno, para siempre, va a morir para siempre. En cambio, si morimos físicamente, creyendo en Jesús, tomando estas medidas de prevención, obedeciendo su palabra, nosotros vamos a vivir eternamente y no vamos a morir, sino que vamos a vivir, como dice una alabanza, no moriré, sino que viviré. Y es que en Dios nosotros podemos vivir eternamente, porque los seres humanos hemos sido hechos, Dios nos hizo para vivir eternamente. Desgraciadamente, por el pecado de Adán y Eva, por el pecado entró la muerte, y es así como ahora nosotros morimos físicamente, pero eternamente solo Dios puede darnos la eternidad a través de su Hijo Jesucristo, porque Él venció el pecado y la muerte, y nosotros, a través de la fe en Él y de la obediencia a su palabra de Dios, nosotros ahora tenemos la opción, tenemos el regalo divino de optar por la vida eterna. Pero tenemos que evitar contagios de pecado, de tentación, de todo eso, cuando nosotros tomamos las medidas preventivas que la palabra de Dios nos ofrece. Yo les he traído algunas, pero yo a usted, mi amigo, amiga, hermano, en cualquier lugar del mundo donde estén viendo estos videos, yo les recomiendo que usted lea la palabra de Dios, porque allí el Señor le va a dar muchas más medidas preventivas para que usted no muera eternamente, sino que viva eternamente. En Jeremías 26:3 dice: tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino. Tal vez escuchen y se vuelvan de su mal camino, o sea, se arrepientan del camino que llevaban y se regresen a la senda antigua, al camino que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo a través del arrepentimiento. Porque así dice aquí, mire, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino. Se arrepientan y se regresen a la senda que Dios les ha señalado. Y dice: y yo me arrepienta, dice Jehová, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerle a causa de la maldad de sus obras. Mire, no es que no haya una paga por el pecado que nosotros cometemos. Sí hubo una paga, y esa la pagó el Señor Jesucristo. Y es a través de creer en Él, de confesar nuestros pecados, de pedir perdón y apartarnos del pecado y seguir las medidas preventivas, la obediencia a la palabra de Dios, es que nosotros tenemos la opción de vivir eternamente. Y dice: tal vez me arrepienta. Aquí el Señor está hablando del pueblo de Israel, por supuesto. Pero también la Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla de que viene juicio para las naciones. Y no solo el libro del Apocalipsis, en Daniel, en Jeremías, bueno, en muchas partes de la palabra de Dios, Dios nos está alertando. En Mateo 24, en Lucas, en Juan, el Señor nos está hablando de que viene juicio para las naciones. Y hemos comenzado a sentir eso. Esto del COVID, todo esto que estamos viendo, no solo el COVID, hay muchas pestes, muchos virus
alrededor del mundo que las personas están viviendo, están experimentando, y podemos ver que es parte de lo que el Señor nos habla en Mateo 24, de los principios de dolor. Dice, habrán pestes en diferentes partes del mundo, y es lo que estamos viendo actualmente. También no solo eso, sino estamos viendo catástrofes naturales. Aquí en mi país, anoche, en la noche y madrugada, hubieron 2 sismos bastante fuertes, y alrededor del mundo está sucediendo, los volcanes se están activando, y nosotros los cristianos también debemos de activarnos y predicar la palabra de Dios. Compartamos estos videos, hermanos, porque la venida del Señor está cerca. Ya no es tiempo de estarlo perdiendo en otras cosas, en cosas pasajeras, sino volvámonos a los caminos del Señor, sigamos las medidas preventivas que Dios nos ha dejado en su palabra, y preparémonos porque poco falta para que el Señor suene la final trompeta, y nosotros los que lo estamos esperando, porque Él dice que viene por los que la esperan, por los que le esperan viene Él. Y entonces, ¿cómo está esperando usted al Señor? ¿Está listo? ¿Está preparado? Hágase un examen de conciencia. ¿Está listo para cuando suene esa final trompeta? O como las vírgenes insensatas, usted hasta ese momento va a querer salir a comprar aceite, y en lo que usted va, el Señor viene, se lleva a los que están listos y usted se queda. Mire, la gran tribulación está a un paso. Ya todo se está movilizando a eso. Usted ha leído en la Biblia donde dice que el que no se fue con Cristo se quedó en la gran tribulación, y el que se quedó va a ser sellado, y que si no tiene el sello de la bestia no podrá ni comprar ni vender, si no tiene el sello en su frente y en su mano. ¿Sabe usted que eso, pues, estamos a un paso de eso? Están ya practicando con nosotros de que así va a ser. Y nosotros debemos estar muy listos con eso. Nosotros debemos estar muy pendientes de lo que está sucediendo en el mundo, del rumbo que está llevando este mundo, porque en ese sentido nosotros vamos a estar listos y preparados para irnos con nuestro Señor. Si usted no conoce a Cristo, es tiempo que usted se aparte de su mal camino, como dice en Jeremías, y se arrepienta, porque ya no hay mucho tiempo. El tiempo se terminó, y Dios nos está dando unos días de gracia, un tiempo de gracia, y que debemos de aprovechar. En Ezequiel capítulo 18, versículo 28 dice, porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá y no morirá. Nuevamente vemos que los que se apartan de las transgresiones o del mal o del pecado, el que se arrepiente y se aparta, ese es el que vivirá y no morirá, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos y amigos, solo tomando las medidas escritas en la palabra de Dios es que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Yo te animo a que tú, si no tienes una Biblia en tu casa, te consigas una. Y si la tienes, que la leas, que la escudriñes y que encuentres
todas las medidas preventivas que ahí están escritas. Yo solo te traje algunas porque pues no te las puedo traer todas, pero tú lo puedes hacer en tu casa, tú puedes hacer tu propio estudio bíblico, y si no, pues en internet, en muchos lugares tú vas a encontrar estudios devocionales bíblicos diarios. Algunos yo los envío a mis contactos para que todos estemos en contacto con la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos esté alentando, nos esté fortaleciendo, nos esté instruyendo, edificando, redarguyendo de aquello malo que nosotros hemos hecho, y que nos ayude a seguir adelante. Te animo a que sigas escudriñando la palabra de Dios y verás cómo el Señor te bendice en todas las áreas de tu vida. Vas a encontrar gozo, paz en ella. Te vas a edificar y vas a saber acatar las medidas de prevención para que tú puedas alcanzar la vida eterna y no vayas a morir. Y tu alma no vaya a ser echada al infierno, como dice la palabra de Dios. Así que este es el tema que les traía para hoy. Espero que sea de su agrado. Yo sé que a nosotros nos gustan temas que hablen quizás de prosperidad, que voy a estar bien, que Dios me va a sanar y todo, pero ¿sabías tú que en la palabra de Dios es donde tú encuentras el todo? En Dios encuentras el todo. Y como dice la misma palabra, sin Dios nada podemos hacer. Mira, si tú quieres ser exitoso, en Dios vas a encontrar el éxito. Si tú quieres ser sanado, si tú necesitas un milagro, Él te lo va a hacer, Él te va a sanar. Si tú le pides con fe a Él. Si tú quieres un ascenso en tu trabajo, tú obedeces las medidas de prevención, tú obedeces la Biblia y tú pídele a Dios con fe que Él en su tiempo, Él va a abrir esas puertas para darte un buen empleo. Si tú tienes problemas matrimoniales, familiares, con tus hijos, interpersonales, en el trabajo, cualquier tipo de cosa que a ti se te ocurra, tú en la palabra de Dios y en el mismo Señor, tú vas a encontrar todas las respuestas que tú necesitas. Tú vas a encontrar el amor de Él, tú vas a encontrar todo lo inimaginable. Así que mi amigo y hermano, yo te animo a que no mires con desprecio la palabra de Dios, que no sea para ti algo aburrido. Yo sé que hoy con los medios que tenemos de comunicación, con los teléfonos inteligentes, con la computadora y todas esas cosas, es bien fácil que nosotros desviemos nuestra mirada a cosas que sí, pues son, a veces nos alegran, pero no edifican nuestra vida, no nos llenan y no nos van a traer vida eterna. Sí, yo sé que ahora pues es fácil distraerse con muchas cosas, pero volvamos a la senda antigua, como dice la palabra. Escudriñemos la palabra de Dios. La Biblia dice: mi pueblo por falta de conocimiento perece, y nosotros por desconocimiento de las medidas preventivas de Dios, para que no seamos contaminados con el pecado y no muramos, es que nosotros perecemos. Es que nosotros solo buscamos a Dios cuando estamos en problemados, cuando estamos en dificultades. Y solamente así es que nos acordamos de Él, cuando perdemos un ser querido. No, hermanos, todos los días nosotros debemos hacer de Dios nuestro amigo, nuestro Padre. Hablemos con Él todos los días y dejemos que Él nos hable a través de su palabra, que Él nos guíe. Y a través de ser instruidos en su palabra, nosotros
podamos apartarnos del mal camino y seguir lo bueno. Y así nosotros volver a la senda antigua y agradar a Dios. Y el día que Él venga o pasemos a la eternidad, no tengamos temor de la muerte, porque en Cristo solo es un dormir, como dice la palabra de Dios, y es un despertar en la vida eterna. Pero cuando no morimos en Cristo y morimos en nuestros delitos y pecados, maldades, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Si yo no me aparto del pecado y no considero en mi vida las medidas preventivas de Dios, pues lo que a mí me va a tocar es muerte y muerte eterna, ¿verdad? Entonces, pero la decisión es tuya. Dios no obliga a nadie, sino Él espera que todo sea voluntariamente, para que nosotros, por amor y reconocimiento de su amor hacia nosotros, es que nos acerquemos a Él, no obligadamente, sino con el corazón, con corazones sinceros. Ese tipo de personas es la que Dios desea que se acerque a Él y la que va a encontrar la vida eterna. Así que es así como terminamos, mis amigos y hermanos, y vamos a orar para que sea el Señor el que nos ayude, el que nos ponga el querer como el hacer de buscar el conocimiento de su palabra para encontrar esas medidas preventivas que nos llevarán al cielo. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por haber hablado en nuestra vida, porque hoy conocemos las medidas preventivas que tú tienes en tu palabra, que nos apartarán del mal, del pecado, del diablo, de la tentación y de la muerte eterna, y que nos llevarán las medidas preventivas en tu palabra, nos llevarán al éxito, a la vida física, a la salud, a las bendiciones, a la prosperidad y principalmente a la vida eterna. Y es así, Señor, como te pido que llegues a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video, y que tú llegues poniendo en sus corazones el querer como el hacer, apartarse de lo malo, del pecado, de los vicios, de todo tipo de mal, de maldad, como dice la palabra, y puedan acercarse a ti y ser no solo oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella. En tus manos pongo a cada uno de mis hermanos y amigos que están viendo este video, para que los bendiga. Si están enfermos, los sane, Señor. Y que también sean sabios, Señor, para apartarse de lo malo, tanto en esta tierra como también, Señor, en las cosas de esta tierra y de este mundo, como en las cosas de Dios. Te pido sabiduría para tu pueblo, Señor, y que se vuelvan a la senda antigua, Señor, y que sigan, Señor, los preceptos y estatutos, las leyes, Señor, estipuladas por ti para evitarnos la muerte eterna. A todos y cada uno de mis hermanos los pongo en tus manos. Si están enfermos, sánalos. Si están enfermos, sus familiares, amigos, sean sanados, Señor, sean bendecidos, sean prosperados de parte tuya, Señor, que haya un corazón contrito y humillado delante de ti, para que tú puedas, Señor, obrar en cada uno de ellos. Los pongo en tus manos en esta hora y gracias por habernos dado este tema, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, ya así como hemos terminado un tema más. Espero que me ayude a compartir este tema. Espero que usted le dé un me gusta con su dedito.
Si usted no se ha suscrito a mi canal, dele clic a la campanita ahí, ponga su dedito ahí para que cuando subamos videos le caigan las notificaciones y sean los primeros en ver el video nuevo que hemos subido en Rompiendo Lazos de Opresión. Los quiero mucho, les mando un gran besote ahí en ese rinconcito donde usted está viendo este video. Les mando un fuerte abrazo. Puede mandarme un saludito de donde usted me esté viendo y yo cuando grabe mis videos le voy a mandar un saludito a usted. ¿Qué le parece? Así que un fuerte abrazo, los quiero mucho y será hasta la próxima en que estaremos estudiando un tema más en Rompiendo los Lazos de Opresión. Los quiero mucho, hasta pronto.